Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador una vez más. Abrimos el telón del día lunes de esta semana, por supuesto, disfrutando su entrevista, 8 en punto. Esta noche, señores, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos abordando temas como la denuncia de un probable golpe de Estado, también postura ante la petición de la creación de las ICIES en nuestro país, investigación de corrupción en El Salvador, seguridad, paro del transporte público de pasajeros de algunas rutas y por supuesto una granada artesanal fue lanzada a un hotel capitalino el pasado fin de semana. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto en estudio le damos la bienvenida para abordar estos temas a don Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Eugenio, un placer tenerlo nuevamente en su casa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio. Un saludo a todos los teleaudientes en este momento. Muchas gracias. Gracias a usted, Eugenio, por hacernos parte de su agenda y a usted también por hacernos parte de su agenda. Arrancamos saludando a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista. 8 en punto. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande, pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. El primer hecho se registró en la 50 Avenida Norte de San Salvador, a pocos metros del Boulevard del Ejército. La víctima fue identificada como Manuel de Jesús Sales Vázquez, de 53 años, quien tenía varios años de trabajar en la ruta 301. Hacen su recorrido San Miguel, La Unión, San Salvador y viceversa. Entonces, como va por ahí por las 5:45 fue que le dispararon al motorista. La policía cree que los atacantes se subieron al bus desde la terminal y aprovecharon lo solo de ese sector para atacar al motorista y luego bajarse de la unidad. Lo que sí se sabe que supuestamente se han de haber subido en la terminal de Oriente porque ellos no paran en el camino porque es un servicio especial. Otro atentado en contra de empleados del transporte público se registró a la misma hora y con las mismas características, lo que hace pensar a las autoridades que pudo haber sido planificado por una misma organización criminal. Vamos a perseguirlo sin descanso, ya que no podemos permitir que esta situación pues se dé en el país. Vamos a perseguir con toda nuestra fuerza y energía a los grupos que han provocado esta situación. Este segundo ataque se dio en la avenida Irazú de la colonia Costa Rica cuando el motorista Mauricio Antonio Ramírez hacía el primer viaje. Más tarde otro conductor fue asesinado en la calle principal y avenida Maquilisguat de Montserrat. Buscamos el rastreo y dimos con el paradero de dos supuestos hechores, ¿no?, que habían participado supuestamente en el homicidio. En el hecho, los atacantes se encontraron con agentes del CAM de San Salvador, con quienes tuvieron un enfrentamiento armado de varios minutos. Pero sí veo que hay muchos balas, casquillos en todo el sector cuando fueron con el intercambio con los agentes del CAM. Ahí sí se mira bastante reguera de bala. Más tarde, el motorista de un microbús de la Ruta 100 fue asesinado cuando circulaba en la carretera hacia Santa Ana, a la altura de Lourdes. Y bueno, con esta nota arrancamos, amigos televidentes, Eugenio Chicas, conociendo un poquito cuál es su reacción con relación a este tema, y es que este lunes ha sido marcado lamentablemente por diferentes asesinatos de varios empleados del sector del transporte público de pasajeros, motivo por el cual más de 40 ruses de autobuses se fueron al paro. ¿Cómo califican estas acciones y a qué obedecen, secretario? Bueno, yo creo que esta es una escalada. Las pandillas, estos grupos criminales que han sido acosados, arrinconados por la seguridad pública, hoy se han movido a una nueva esfera de acción, y es el sabotaje al transporte público, porque hay que aclarar, lo que hemos enfrentado este día no es un paro de transporte. Paro es cuando los propios empresarios, motoristas deciden hacer una actividad de esa naturaleza. Hoy
lo que hemos enfrentado es más bien la guerra psicológica, la presión de estos grupos criminales, la intimidación, el asesinato, para sabotear el transporte público de la población. Esto es un duro golpe para la población, ya que la gente tiene derecho no solo a la libre movilidad, sino que la población también tiene derecho a ganarse dignamente la vida. Fíjate cuántas personas este día no pudieron llegar a su puesto de trabajo, no pudieron llegar a su puesto de mercado, no pudieron llevar el sustento de sus hijos. Estos grupos criminales, por lo tanto, atentan contra la estabilidad de los hogares. Y fíjate que con lo trágico de los hechos es importante revisar, por ejemplo, el impacto de este tipo de acciones. En el país, por ejemplo, hay 1.103 rutas de buses, 1.103 rutas de buses, sí, 1.103, y de esas las que han sido saboteadas han sido 43 rutas de 1.103, sí, 1.103. Entonces, o sea que es menor al 5% lo que estos grupos criminales han logrado detener. O sea, pese al terror, es de admirar y reconocer el civismo, el sentido de servicio de muchos empresarios de transporte, de que pese a las amenazas sostuvieron el transporte. O sea, el paro ha tenido un impacto menor al 5%, insisto, porque la gran mayoría de buses sí pudo funcionar y enfrentar esta ola criminal que lo que busca pues es arrinconar a la población. Ahora, secretario, de cara al término arrinconar a las maras, a estos grupos al margen de la ley, me llama muchísimo la atención porque el Faro.net establece hasta las 6 p.m. de este día, lunes 27 de julio, 6 motoristas del transporte público de pasajeros han sido asesinados. Es decir, no solamente es una campaña de terror, sino que de muerte también, secretario. No, por supuesto, es una campaña de muerte. Fíjate, en el país, ¿cuántos motoristas salen al día a manejar esos autobuses? Son un poco más de 11.000 conductores de autobús que día a día salen a la calle a ganarse la vida, a respaldar a la población que día a día se mueve de manera sufrida a su trabajo, con muchas dificultades, con muchas penurias. Y estos criminales, por ejemplo, hoy se dedicaron a golpear a la población. ¿Cuál es el objetivo de estos grupos criminales? El objetivo es doblegar a la población, conminar al gobierno para hacer un pacto. Ellos lo que quieren es un pacto con el gobierno, un pacto con la población, y todo el pueblo, toda la población en su sano juicio rechaza un pacto con criminales. No puede haber pacto con criminales. Estos criminales ahorita lo que han desatado son acciones terroristas, porque esto es terrorismo. Hoy, por ejemplo, le lanzaron un artefacto explosivo a una terminal de buses, por ejemplo. No explotó, pero eso es terrorismo, indudablemente, y con eso yo creo que lo que se va a acentuar es el repudio de la población a estos grupos criminales. Insisto, su capacidad operativa ha llegado a eso. Son 43 rutas de transporte las que pudieron frenar de 1.103 rutas de buses que hay en todo el país. Claro, las autoridades han tomado medidas fuertes en este sentido. Hoy, por ejemplo, ya las autoridades ya habían estructurado un plan de movilidad extraordinaria. Se han movido muchísimos buses de los que conocemos como buses amarillos para reforzar el transporte público. Se han movilizado, por ejemplo, vehículos de la Fuerza Armada, se han movilizado vehículos de obras públicas, de ANDA, de distintas instituciones del Estado. El plan contingencial, y además se ha habilitado a los picacheros, las cooperativas de picacheros que trabajan en la ruralidad, también han sido facultados para moverse a zonas urbanas y de esa manera asegurar el transporte de la gente. En esta fase, el objetivo del presidente Salvador Sánchez Serén es proteger la vida de la gente, o sea, la vida de las personas que se conducen en esos autobuses. Esa es la prioridad. En esa dirección, por ejemplo, ya se desplegó un importante operativo a las terminales de transporte urbano y transporte suburbano. Ya están siendo custodiadas por la autoridad pública. De la misma manera hay un dispositivo para custodiar las rutas por donde se desplaza el transporte público. De la misma manera, por ejemplo, se está en coordinación
con los empresarios del transporte, brindándoles las facilidades que ellos puedan solicitar en este caso para mejorar el clima de seguridad. O sea, hay un plan contingencial no solo para complementar lo que falta en transporte, sino también hay un plan para asegurar la garantía de protección en las rutas por donde se desplazan estas unidades. Ahora, secretario, me llama muchísimo la atención porque usted se refería al tema de llevar al gobierno a una negociación. Y es que el señor Raúl Mijango ha señalado que están defraudados y molestos porque el gobierno tercamente se niega al diálogo, refiriéndose a los miembros de las pandillas. ¿Cuál es su opinión con relación a las palabras del señor Mijango? En primer lugar, me parece que son palabras de alguien que está estrechamente ligado a estos grupos criminales, que juega el papel de vocería de estos grupos criminales, por lo que no me extraña. Y este señor precisamente es el que pretende que arrodillar a la población, doblegar a la población, para que la población tenga que aceptar un pacto con criminales. Todas las encuestas de opinión, todos los espacios de opinión dan cuenta de cómo la gente rechaza cualquier pacto con grupos criminales. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales lo que pretenden con pactos de esa naturaleza es controlar territorio, es doblegar a la población. Ellos se disputan el delito de la renta, ellos se disputan el delito de la extorsión. Estos grupos criminales han encontrado en este gobierno, en el presidente Salvador Sánchez Serén, un hombre firme, un hombre claro de su compromiso de impulsar una estrategia de persecución del delito, una estrategia de no dar ninguna tregua a estos grupos criminales. Por lo tanto, estas acciones terroristas, estas acciones intimidatorias, lo que están provocando es mejor servicio por parte de las autoridades. En este sentido, yo creo que la población, todos los sectores, debemos de reconocer la valentía de los transportistas que, arriesgando su seguridad, arriesgando su vida, han cumplido. El 95% de los transportistas salió a cumplir con su deber de trabajo de movilizar al pueblo salvadoreño. En fechas como hoy también debemos de reconocer la noble, la heroica labor de los miembros de la Policía Nacional Civil, de las Fuerzas Armadas, que se han tenido que ver obligados de que se les suspendieran sus permisos, sus licencias, sus descansos, para asumir nuevamente un rol de protección a la población. En ese sentido, yo creo que contamos con autoridades. En esto hay que reconocer también a la tropa, a la Fuerza Armada, que viene cumpliendo una labor sin descanso por asumir la responsabilidad de acompañar los planes de seguridad pública. Ok, Casa Presidencial, alrededor de las 2 de la tarde de este día, hizo una publicación, obviamente, bajo ciertos conceptos de los cuales usted había emitido. Manifestó: el gobierno no tiene por finalidad la venganza, su función es buscar justicia apegada a las normas legales del país. ¿En qué contexto se emiten esta frase, secretario? En el contexto de que a veces, por ejemplo, la población, así como están las cosas, quisieran que a todo mundo que esté en pandilla se le aplique la pena de muerte. O sea, la gente está indignada, o sea, la población está muy molesta con estos grupos criminales, y en ese sentido nuestra respuesta es: el rol del Estado no es la venganza, el rol del gobierno no es la venganza, pero sí es aplicar con toda la firmeza del caso el peso de la ley. Ya hoy, por ejemplo, en uno de estos hechos criminales donde asesinaron a un motorista de la Ruta 8, según informaban las autoridades, ya hay 2 detenidos, o sea, de las personas que cometieron ese asesinato. O sea, hay acción policial inmediata, reacción inmediata de las autoridades, y en esto también hay que reconocer la entereza, la valentía del pueblo salvadoreño, que no se ha dejado doblegar. La gente sabía que había intención de sabotear el transporte público, pero la gente salió a la calle, fue a sus trabajos, fue a sus centros de estudio, caminó kilómetros, caminó cuadras, caminó bajo el sol, pero cumplió su deber cívico. O sea, yo creo que estos grupos criminales deben de reconocer que el pueblo los repudia, que el pueblo no respalda sus actividades. Y en esto yo creo que es importante en esta fase pasar a la unidad nacional. Yo creo que todas las fuerzas políticas, no importa el signo ideológico, debemos de unirnos en este momento. Debemos de cerrar filas en función del país, en función de defender a la población.
porque esa es nuestra responsabilidad en estos momentos. Yo creo que las fuerzas políticas en conjunto estamos en la obligación de pronunciarnos contra estos grupos criminales y contra sus acciones terroristas. Ahora, en alguna medida, bajo las detenciones, ciertamente la población, secretario, puede salir al paso y aplaudir, pero ¿cuál es su interpretación cuando nosotros hemos visto en el pasado, y obviamente los rotativos, es de meternos a un buscador en páginas de internet para tener conocimiento, que en el término de inquirir van para afuera? Y me refiero particularmente ante la muerte de 2 miembros del ente castrense que custodiaban el Citrán. Hubieron alrededor entre 30 a 40 detenciones y en el término de inquirir todos fueron para afuera. Yo creo que este es un reto para el país. Me consta que la Policía Nacional Civil y el gobierno central está cumpliendo su responsabilidad de perseguir el delito. Creo que ya esto queda en manos de la Fiscalía General de la República, que me parece que también está haciendo enormes esfuerzos por modernizar, por fortalecer el rol investigativo de la Fiscalía, y al final creo que queda en manos de los jueces la responsabilidad. Yo creo que esta es una ardua labor que tiene la Corte Suprema de Justicia, porque necesita no solo capacitar mejor a su cuerpo legal, a sus jueces, tiene la responsabilidad de depurarlos, y hasta hoy no hemos visto planes agresivos, audaces, fundamentados, que nos permitan al país contar con un mejor sistema judicial. Yo creo que eso es parte del esfuerzo nacional que debemos de hacer, porque no me cabe duda, la policía y el ejército están cumpliendo su función, y yo creo que la población, los sectores políticos, los sectores sociales, empresariales, estamos en la obligación de cerrar filas para fortalecer, para reconocer el rol de nuestra policía y de nuestra Fuerza Armada. Perfecto. Transportistas sufren ataques, 2 muertos, 1 herido y 2 unidades quemadas el pasado fin de semana, y adicionalmente, secretario, vimos nosotros una granada artesanal que fue lanzada a un hotel capitalino, y corren en las redes sociales adicionalmente que el día de mañana, no sé qué tan oficial y qué obviamente verídica sea esta información, pero se está manejando que para los que viajan de Sonsonate hacia San Salvador, estos también se van a sumar otros empresarios del transporte público de pasajeros al paro. ¿Cuál es su opinión de esto? Bueno, nosotros estamos preparados para ese tipo de hecho. O sea, es obvio que estos grupos criminales, en su desesperación por ganar notoriedad, en su desesperación por ganar protagonismo, no escatiman esfuerzos por atentar contra la población. Porque ¿a quién dañan con estas acciones? El daño no es directamente contra el gobierno, el daño es contra la sufrida población salvadoreña. ¿Quiénes son los que no llegan a sus trabajos o llegan tarde a sus trabajos? Es el pueblo salvadoreño. Por ejemplo, los transportistas igual son empresarios dedicados a un servicio público. ¿Dañan con eso al gobierno? Directamente no. Están afectando al pueblo salvadoreño. Y yo creo que lo que van a lograr con ese esfuerzo es mayor repudio de la gente. La gente lo va a seguir rechazando. La gente en este sentido se va a distanciar definitivamente de estos grupos criminales. Perfecto, vamos a hacer la primera pausa comercial en 8 en punto. Quédese con nosotros, que tenemos esta noche mucho más que conversar con Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia como todas las noches a esta su entrevista 8 en punto. Secretario, hay un comentario que me llamó muchísimo la atención de un amigo televidente donde dice: es cierto, la población y el empresario sufren zozobra y pérdidas económicas, pero el gobierno pierde credibilidad por falta de interés político de frenar de una vez por todas este tema. ¿Qué mensaje, secretario, le podría usted mandar como tranquilidad al pueblo salvadoreño de lo que estamos viviendo? En primer lugar, informar de que el Viceministerio de Transporte en Occidente me informa a esta hora de que, bueno, han estado trabajando con los transportistas de Sonsonate y que no es cierto el rumor de que vaya a haber paro de transporte en Sonsonate. Se desmiente. Perfecto. Eso es muy importante. Yo creo que es necesario que el pueblo salvadoreño esté tranquilo en el sentido que, pese a esta ola criminal, una ola criminal que, insisto, no ha pasado de afectar, es significativa la afectación, pero lo que paró son 43 rutas
de más de 1.000 rutas de buses que hay en el país. O sea, esto es menor al 5%. El gobierno tiene amplios programas para respaldar el transporte público en este caso, para llevar seguridad, para llevar tranquilidad, y en ese sentido la gente puede dormir tranquila, que mientras usted esté en su casa, mientras usted descansa, la Policía Nacional Civil, el Ejército, la Fiscalía, las instituciones de seguridad pública están trabajando día y noche, las 24 horas, para llevar tranquilidad al pueblo salvadoreño. Perfecto. Otro amigo televidente pregunta, secretario, ¿no sería una señal de voluntad política que se dé de una vez por todas, un toque de queda en nuestro país? No, de ninguna manera, no podemos afectar las libertades públicas. Además, este es un tema que más bien compete a la Asamblea Legislativa analizarlo. Una medida de esas probablemente puede afectar mucho económicamente al país. Bueno, un hecho como el día de hoy tiene severas afectaciones económicas para la familia salvadoreña, por lo que una medida de esa naturaleza podría implicar mayor afectación económica, mayor afectación a la movilidad, a la libre movilidad de las personas. Por lo tanto, más bien lo que debemos de realizar son los planes de seguridad que ya tiene la autoridad y que se están profundizando, y que la gente puede estar tranquila de que hay trabajo 24 horas para avanzar en controlar esta situación de criminalidad que vive el país. Ok, deseo por supuesto compartir con ustedes parte de los comentarios, me voy a trasladar para acá. Rafael Mengíbar, secretario, amigos televidentes, nos comparte: el deber cívico es una cosa y perder el empleo otra, responsabilidad del pueblo trabajador y de los funcionarios, no se compara. Alex Almagro, muchísimas gracias a los dos, bueno, que acaba de opinar también a don Rafael. ¿No sería mejor prevenir el delito? Pregunta. Gianfranco, rápidamente acá nos van a ayudar, pregunta: ¿por qué tenemos un jefe del ejército que no hace su trabajo? Bueno, refiriéndose al profesor Salvador Sánchez Serén. Soraya Alemán, muchísimas gracias también a usted. Si se aprobara la pena de muerte, creo que otro gallo cantaría, pero Arena detiene toda ley que beneficie a la población salvadoreña. Alex Almagro vuelve a opinar, muchísimas gracias, Alex. ¿Cómo que no está funcionando el plan? Ya van 7 motoristas asesinados. Me quedo acá. Tenemos una gran cantidad de participación ciudadana, pero por supuesto deseo sus reacciones. Por favor, secretario. Bueno, uno de los temas centrales que plantean las personas es, bueno, y aparte de la represión del delito, ¿qué otra medida? Prevención. Efectivamente, este gobierno tiene un amplio programa de prevención. De hecho, por ejemplo, nuestros planes de seguridad están fundamentados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es una instancia amplia, plural, donde participan todos los partidos políticos del país, sectores empresariales, las iglesias, las academias, las universidades, y desde ahí se ha elaborado una estrategia de seguridad pública que hoy está yendo a los municipios que han estado más complicados por la criminalidad. Claro, estos grupos criminales, al verse acosados en los territorios, hoy han dado un paso adicional, y es afectar, sabotear el transporte de la población y con esto golpear la economía familiar. Pero aún estos planes los vamos a perseguir, y el pueblo salvadoreño puede estar tranquilo que las autoridades están trabajando permanentemente para superar estos planes de la criminalidad. Ok, otro amigo televidente hace una reflexión. Secretario, presidente Salvador Sánchez Serén, ¿qué hacemos mañana si no hay condiciones para ir a trabajar hoy en relación a la criminalidad que vivimos? Bueno, por eso señalaba, el día de hoy lo que faltó del transporte público fue el 5% a nivel nacional. O sea, ha habido amplias zonas donde no hubo ninguna dificultad. Yo creo que esto cada quien en su comunidad valorará por la mañana cuáles sean las condiciones de transporte que hay. Nosotros hemos montado, es responsabilidad de nuestro gobierno, se ha definido un plan que hoy se hizo público para que desde las 5 de la mañana vehículos de la Fuerza Armada, de la Policía, vehículos de obras públicas, de ANDA, buses amarillos, van a reforzar el transporte público. Insistimos, lo que se detuvo fue lo que se saboteó por estos grupos criminales, fueron 43 rutas de buses
cuando en el país hay más de 1000 rotas de buses, o sea, es menos del 5%. Por lo tanto, la población debe en la mañana buscar las opciones de transporte, ya que estos grupos criminales no pueden detener el avance del país. Estos grupos criminales están en contra de la historia. ¿Cómo los vamos a derrotar? Con unidad nacional, con la efectividad de las autoridades de seguridad pública que día a día están trabajando por la seguridad de la población. Bueno, la población salvadoreña, como todas las noches, secretario, está prendida a su televisor y no para las reflexiones y las preguntas o comentarios. Un amigo televidente dice que es decir, ya le dio un mensaje a la población, ahora el mensaje para el empresariado. ¿Qué hace el Estado para darle certidumbre al empresariado? Y lo que el Estado solo habla son más impuestos para la violencia. Por favor, secretario. Bueno, todos sabemos de que de algún lugar se tiene que financiar los planes de seguridad. Este gobierno no tiene previsto hoy por hoy ninguna medida tributaria que vaya a agravar a la población. Esos son temas que quien los ventila es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y en este momento nuestro compromiso más bien es trabajar por las necesidades de la gente, por dar todas las garantías, y por eso insistía. Sí, realmente la gran mayoría del transporte público ha funcionado y nosotros reconocemos y respaldamos esta buena labor de los empresarios del transporte, de los sacrificados motoristas que aún en el riesgo de su propia integridad este día cubrieron en un 95% el transporte público del país. Y creemos que la situación se va a mantener en ese espíritu de cumplir con el deber patriótico de hacer avanzar económicamente el país. Este es un país muy sufrido, pero este es un país muy valiente. Este es un país con mucha entereza, con mucha disposición. Superamos terremotos, superamos sequía, superamos una guerra, estamos superando la pobreza, superamos dictaduras militares. También vamos a superar esta ola delincuencial que vive el país. Ok, secretario, quiero hacer un servicio más que social, más al país que otra cosa. Y es que si en algunas medidas tenemos nosotros comunicación con las autoridades y usted me está viendo, déjeme comentarle que un amigo me manda este comentario. Están robando en la trabazón que hay en la Constitución y Sisimiles y no veo ni un tan solo policía. Una persona que me merece toda la credibilidad. Ya le vamos a hacer en este momento las gestiones y comunicaciones del caso. Pero si ustedes me están viendo el puesto policial de la Yumuri, de la Miramonte, señores, váyanse para arriba porque ciertamente lo están denunciando. Secretario, quiero presentarle un collage de las noticias más importantes y relevantes acaecidas en los últimos días que por supuesto nuestra productora Georgina García nos ha preparado. A continuación, gobierno denuncia campaña con fines golpistas. Ya vamos a hablar de eso. Jorge Dabú sobre supuesto golpe de Estado es síndrome de fracaso, refiriéndose al gobierno. Margarita de Escobar, el FMLN está jugando peligrosamente. Santiago Flores Arena reunió a diputados en Guatemala para planear, desestabilizar. Medardo González, estamos tratando de evitar un movimiento político. Eugenio Chicas, es lamentable que un partido político se atribuya acciones de esta naturaleza. Mentes calenturientas quieren replicar lo que ven en otros países, dijo Norma Guevara, miembro de la bancada del FMLN. Nuevamente nos incorporamos. Reacciones, Eugenio. Yo creo que con la tragedia que ya vive el país en estos momentos, con la ola de criminalidad, yo creo que es momento de reflexión de todas las fuerzas políticas en el país. Mañana, por ejemplo, hay una reunión de la interpartidaria que agrupa a todos los partidos que tienen representación legislativa. Ahí está el FMLN, ahí está Arena, el PCN, el PDC, Gana, todos los partidos que tienen representación legislativa. Yo creo que el momento que vive el país es un momento propicio para hacer un llamado a la unidad nacional. Más allá de los intentos que pueden haber sido golpistas, que pueden haber sido desestabilizadores, yo creo que debemos de darnos cuenta que el país necesita la unidad de las fuerzas políticas, que las fuerzas políticas, más allá de cualquiera que puede ser el enfoque ideológico, la visión política de sociedad, en este momento estamos obligados a asumir un posicionamiento
para responder a las necesidades de la gente. El país quiere ver una clase política unificada. Y esto no quita, nosotros no estamos en contra de la crítica hacia el gobierno. No, al gobierno se le puede criticar, eso no tiene ningún problema. Este es un gobierno democrático, este es un país democrático donde estamos abiertos plenamente a cualquier manera de crítica, por dura que esta pueda ser, que esta crítica pueda ser. Pero lo que no se vale, lo que no puede ocurrir es que haya planes de desestabilización, que haya planes de socavamiento en un momento en que el gobierno, la sociedad, el pueblo, estamos tratando de superar problemas de decenios, la pobreza, la miseria, las deficiencias educativas y sobre todo el clima de seguridad del país. Entonces yo creo que este no es un momento para establecer diferencias entre la clase política. Ya el presidente de la República ha hecho diversos llamados a la unidad nacional. El estilo de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se ha caracterizado por eso, por la unidad nacional. Por ejemplo, para atender los principales problemas del país, este gobierno ha abierto los más amplios mecanismos de participación. El Consejo Nacional de Seguridad Pública para atender el tema de la criminalidad, el Consejo para la Educación, que tiene la responsabilidad de efectuar una revisión de todo el sistema educativo para elevar su calidad y cobertura, el Consejo Agropecuario, que tiene por finalidad examinar todos los conflictos que se dan en el agro, los retos para el desarrollo de la agroindustria en el país, cómo enfrentar los problemas de la sequía, la crisis de falta de agua en el medio ambiente del país. De la misma forma, por ejemplo, se han habilitado el espacio del consenso empresarial, por ejemplo, para atraer inversiones para el país, y en eso están todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales, académicas. Este gobierno ha tendido los puentes. Este gobierno ha planteado los más amplios mecanismos de concertación. Por lo tanto, yo creo que no es momento de aprovechar el río revuelto para llevar agua al molino con algún interés de desestabilización. Creo que es momento en que nos unamos las fuerzas políticas en el país para atender el llamado de la población y responder a esta ola criminal que vive el país. Secretario, muchas personas que acompañan a su servidor en esta tribuna de entrevista noche tras noche han asegurado que el supuesto golpe de Estado que ustedes en algún momento se le podrían o le han atribuido al partido Arena, entre otros actores, es humo o distractor, una cortina de humo. ¿Qué indicios se pueden tener en alguna medida? Y le hago esta pregunta porque el país centroamericano más reciente que nosotros hemos visto un golpe de Estado ha sido precisamente en la hermana República de Honduras, pero muchos establecen, si el comandante general de la Fuerza Armada es el profesor Salvador Sánchez Serén, ¿quién les puede dar un golpe de Estado? No es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada en El Salvador es una institución moderna que surge de los acuerdos de paz, una institución que supo adecuarse al nuevo periodo político que vive el país, que no es deliberante, es apegada a Constitución. Por lo tanto, la desestabilización que en el país se puede plantear es más bien por este espacio de no entender los problemas nacionales que está viviendo el país y más bien generar desosiego, generar desconfianza, generar inestabilidad en el país. Yo creo que eso es un error. Nosotros como tal, yo en lo particular nunca me he referido al partido Arena. Okay. Si Arena se ha sentido aludido, pues que lo aclare. ¿Usted nunca lo ha dicho? No, yo nunca los he acusado porque a ellos. El partido Arena dijo que lo iba a demandar por difamación. Ellos lo pueden hacer, ellos pueden establecer la demanda que quieren hacer porque este es un país democrático, porque este es un país donde cualquier ciudadano, cualquier fuerza política, institución puede acudir a la Fiscalía General de la República. Nuestras instituciones funcionan, por lo tanto eso me tiene sin cuidado. Si Arena se ha sentido aludido en torno a los señalamientos de que alguien pretende desestabilizar el país, que lo aclare. Nosotros no lo estamos acusando, más bien, nosotros hemos venido invitando a Arena a sumarse al esfuerzo por enfrentar esta crisis que vive el país. Arena puede participar en los diversos consejos que hay en este momento para poder realizar transformaciones en el país. El espacio está abierto, la mano está tendida. Ok, señores, vamos a otra pausa, volvemos.
Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Estamos de regreso en este segmento, secretario. Quiero exprimirlo al máximo. Antes de arrancar con las preguntas, quiero enfáticamente invitar a la población a que nos acompañen con sus preguntas, con sus recomendaciones, con sus sugerencias hacia todos nuestros invitados, pero por favor que lo hagan con todo el respeto y decoro posible para que nosotros le podemos dar lectura acá en esta su entrevista 8 en punto. Secretario, hablemos un poquito de la posibilidad concreta de la creación de un organismo internacional como la CICIGES, que así se podría denominar en base al término de ubicación territorial, es decir, El Salvador. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? Porque en el pasado nosotros vimos a un exmandatario como el señor Funes, que al inicio estaba de acuerdo con la creación de este organismo. Hemos visto en Guatemala cuáles son los frutos que este organismo, luego de la suscripción de un acuerdo bilateralmente hablando entre el Ejecutivo y un organismo internacional, se dan la detención de 9 altos funcionarios en este país centroamericano. ¿Cuál es su opinión en nuestro país? Efectivamente, yo creo que uno de los problemas que este mecanismo generó en Guatemala es que nunca permitió consolidar la propia institucionalidad de Guatemala. Por ejemplo, si recordamos, por ejemplo, el asesinato de los diputados salvadoreños en Guatemala, nunca se esclareció y ha habido una CICIG. Por ejemplo, o sea, hechos como el eso. El asesinato de los salvadoreños en el Parlamento fue el que originó que el expresidente Berger suscribiera. Pero nunca se esclareció, realmente eso nunca. O sea, es cierto que incluso asesinaron a los supuestos ejecutores en un centro penitenciario, pero los quienes ordenaron esos crímenes nunca se estableció quiénes habían sido. Yo creo que ese tipo de mecanismos adolece del problema de que genera el acomodamiento de no fortalecer las instituciones públicas de esos países. En Guatemala este mecanismo ya lleva prácticamente una década y en esa década no se han fortalecido las instituciones públicas en Guatemala. Guatemala vive una situación de inestabilidad terrible, más allá de que hayan algunas detenciones de funcionarios, cosa creo que eso se da en todas partes y es positivo si han cometido delitos, pero ese mecanismo no ha permitido crear ningún tipo de institucionalidad sólida en Guatemala. Este tipo de mecanismo, por ejemplo, ha sido estilado no solo en Guatemala, en Haití, por ejemplo. Hasta hoy Haití ha sido intervenida de distintas maneras por la comunidad internacional. La comunidad internacional le ha hecho las elecciones en Haití, la ha intervenido en cuanto a las maneras de gobernar, y yo me pregunto, ¿por ese mecanismo la comunidad internacional le ha podido resolver los problemas a Haití? Tampoco. Haití vive una crisis terrible en estos momentos, o los temas de África o el tema de Sudán, por ejemplo, que viven en crisis permanentes, o el tema de Irak, de Afganistán, etcétera, donde ha habido un enorme intervencionismo internacional y sin embargo no se ha alcanzado la paz. Eso no ha ocurrido en Egipto, en Libia, hoy en Siria, por ejemplo, hay un grave problema como tal. Entonces, por eso insisto, esos mecanismos en definitiva no tenemos evidencia de que hayan resuelto los problemas de los países. Cuando vemos, por ejemplo, países como Costa Rica, como Uruguay, que tienen una sólida institucionalidad de muchos años, no han tenido ese tipo de mecanismos. Pues en nuestro caso, en El Salvador, ya tuvimos ese tipo de mecanismos recién firmados los acuerdos de paz, y cuando este país no tenía suficiente institucionalidad, se creó la Comisión de la Verdad, una comisión internacional, pues la Comisión de la Verdad con personalidades, y bueno, no se pudieron resolver todos los problemas que esperábamos que se resolvieran. Ha sido más bien en el transcurso del tiempo que se han venido consolidando las instituciones del Estado. Hoy hemos tenido ya el juicio contra Francisco Flores, el juicio de Cel Enel, o sea, ha habido distintos hechos que muestran que este país tiene una ruta de fortalecimiento institucional que es una buena esperanza
para consolidar nuestras propias instituciones. En ese sentido, yo efectivamente no tengo hasta hoy una evidencia internacional o regional que me dé señales de que ese tipo de mecanismos de intervención haya resuelto los problemas internos en los países y haya creado una nueva institucionalidad. Guatemala está en crisis. Eugenio, en los casos concretos que nosotros hemos establecido, hemos visto en el mundo entero, por ejemplo, con el tema de la FIFA, donde un organismo internacional ha tenido que intervenir a falta de una voluntad política o corrupción, impunidad, como se le pueda llamar. El último caso de las ICIGES, donde 8 o 9 altos funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta Valdetti, están siendo procesados. Hemos visto nosotros en el país donde muchas personas se han frustrado, no solamente los 2 casos en los cuales usted acaba de mencionar, sino que de pronto hemos visto que el señor fiscal general de la República ha tenido que llevar a un feliz término el caso del exmandatario, el señor Flores, cuando este ya iba a prescribir, cuando ciertamente se tuvo un poco más de 10 años para hacerlo. Es decir, ¿no nos caería tan mal una ayudadita de un ente internacional, Eugenio? Yo creo que la ayuda que este país necesita es en el tema de la criminalidad que estamos viviendo. En eso, por ejemplo, hay importantes programas que se están desarrollando en materia de prevención, el Fomilenio, el esfuerzo del Triángulo Norte entre los distintos países para asumir el tema de la criminalidad y de la seguridad en la región. Yo creo que son temas que están abiertos, en los que tenemos una buena relación con la comunidad, con la cooperación internacional, y decirte que yo tuve la oportunidad de estar en la reunión acompañando al presidente de la República con la venida del señor Tomás Shannon, y este tema no ocupó la agenda. En ningún momento el señor Shannon planteó que esta sea una condición, que esta sea una propuesta o que esta sea una iniciativa, de ninguna manera. Perfecto. En alguna medida se tienen muchas expectativas, por supuesto, de la población salvadoreña sobre este tema. Hablemos un poquito de las expectativas de crecimiento para nuestro país, Eugenio. Y es que en alguna medida se dice, mire, lo que nosotros estamos viviendo versus no tener como muchos incentivos, más impuestos en alguna medida al empresariado, y que bajo un efecto en cascada se le va a transferir o transmitir al pueblo salvadoreño en los bienes y servicios que en algún momento puedan tener. Es importante nosotros hacernos la pregunta que si en alguna medida, Eugenio, tenemos las condiciones en este país para tener el crecimiento tan anhelado y esperado por la población salvadoreña. Bueno, este es un reto del país, yo diría, en los últimos 20 años, o sea, este no es un fenómeno que solo se viva en estos 2 gobiernos del FMLN. Durante los 4 gobiernos de Arena, el crecimiento económico efectivamente no se pudo dar. El único periodo de crecimiento económico significativo fue el que se da posterior a los acuerdos de paz, es el único rasgo de crecimiento económico. Luego, a lo largo del tiempo, este sí es un reto que siempre hemos tenido planteado como país. En estos momentos el país tiene una ruta. En este momento, por ejemplo, hay importantes inversiones en materia energética para poder tener un país próspero, un país industrializado, un país con oportunidades laborales. Una de las condiciones fundamentales para eso es, primero, la estabilidad política. Este es un país que goza de estabilidad política. ¿Por qué se caracteriza esta estabilidad política? Porque se respetan los resultados electorales, porque es el pueblo salvadoreño quien decide quién va a gobernar. Pero además este es un país donde estamos invirtiendo significativamente en materia de energía para provocar el desarrollo económico e industrial del país. Perfecto, voy rápido. Tengo 2 preguntas. Una, ¿ha disminuido la presencia de militares en las calles luego de la protesta de la semana anterior? De ninguna manera, de ninguna manera. Miren, y esta protesta fue un caso de 7 soldados, únicamente 7 soldados que ya están siendo procesados por la justicia militar. No hay ningún alto mando en eso, o sea, es un hecho estrictamente aislado. La Fuerza Armada tiene unidad, hoy dio conferencia y tiene procedimientos para sancionar este tipo de conductas. Voy con otra pregunta. Muchas personas están pendientes, uno de ellos el diputado René Portillo Cuadra. Pregúntemele a don Eugenio que en la unidad de especialidades del Seguro Social no tienen agua para los trabajadores ni pacientes. ¿Han verificado esta información, secretario? No conozco esa información, no la conozco en estos momentos, no podría pronunciarme con algo sobre lo que no me consta. Ok, perfecto. Otro amigo televidente pregunta, este tema que han hecho las pandillas, ¿han arrodillado a los 3 poderes del Estado?
De ninguna manera, por eso señalo de que apenas menos del 5% del transporte se ha visto afectado. La gran mayoría de transportistas, de motoristas han sido valientes y el Estado es garante de la protección de la ciudadanía y eso mismo lo haremos mañana, asegurar la protección de la gente. Ok, otro amigo televidente pregunta, ¿la CICIG es para la corrupción o también para el crimen organizado? Bueno, en Guatemala entiendo que se lo plantearon contra el crimen organizado, contra la corrupción y hasta hoy Guatemala sigue enfrentando una racha muy grave de crimen organizado y de corrupción y pues lo más grave también es que no ha logrado consolidar su propia institucionalidad. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales llegan un tiempo y se van y luego tenemos que ser los propios países quienes desarrollemos nuestra propia institucionalidad. Perfecto. Señores, vamos a otra pausa. Volvemos. Rápidamente, Diego López, un placer verlo. Señor, ¿qué nos tiene ahora en la noche en Olimpia 33? Feliz noche para ti, Sergio, y para tu invitado. Ya estamos listos para hablar de la selección, sobre todo, que ya conoce su rival para la próxima fase eliminatoria rumbo a Rusia 2018. También vamos a estar hablando un poco de Copa Oro y lo que nos dejó los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Se metieron los mariachis ayer en la Copa de Oro, señor. Sonaron los mariachis en la Copa Oro, no sonaron de tan fuerte porque todavía tienen que jugar un partido contra Estados Unidos para saber qué selección de CONCACAF estará en la Copa Confederaciones 2017. Pero le debería dar pena un poquito a los mexicanos, ¿o no, señor? Luego de haberle robado a los ticos y por supuesto a los panameños. Lo que pasa, hay un dilema, Sergio. Yo creo que los jugadores y el cuerpo técnico de la selección poco tiene que ver con lo que haga la gente de pantalones largos. Entonces creo que los jugadores y el técnico poco tienen que ver con eso. O los cortos, los que llevan el gorgorito a la boca. Buenas noches, señor. Bendiciones. Que se divierta. Buenas noches. Nosotros llegamos también, señores, al final de la entrevista 8 en punto. Secretario, muchas gracias. Un placer que nos haya acompañado. Sergio, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, El Salvador. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 27 de julio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.